Mi padre murió pensando en tener su pedazo de tierra y nunca lo dejaste, nunca lo dejaste. Yo no sé por qué tan egoísmo. ¿Y tú ¿Por qué eres egoísta? ¿Por qué te portaste así? ¿Por qué no viniste? Habían primos que tuvieron que internarlos porque no tenían dónde vivir, tú no dejas entrar a nadie. ¿Dónde se llaman las reuniones después que la Margarita dijo perdón? La Margarita cuando dijo, ya no se hacen más las reuniones en mi casa. ¿Dónde estábamos haciendo las reuniones? En la calle, en una canoa, en una seca. Ahí vos estabas haciendo las reuniones. Yo. Mi padre murió pensando en su tierra. Y se fue mi padre. Y eso es malo. Yo no le estoy mintiendo. Si él dice que sí, que pero yo si miento, es muy perfecto. muy fácil. Si usted quiere vender la casa para regalársela a sus hijos, le acabo de decir 3 veces, haga un contrato de cesión de derecho en favor de sus hijos. Nunca me has dicho. Daniel, cuando hablé Si contigo... estás dentro no. Que la haga de A mí nuevo. no me ha llegado ni una Que la haga de notificación, nuevo. nada. Daniela, si dice que la Le hizo, dije. no lo va a hacer, no la está escuchando. Porque- Esta señora, honestamente, sinceramente y sin palabras de buena crianza, lo que quiere es la casa. Y ojalá la casa completa. Y le aseguro que una vez que la venda no le va a dar un peso a ninguno de los 3 hijos. Nos llegó la siguiente pregunta a nuestras redes sociales. Hola, quería su ayuda y orientación para poder poner término de pensión alimenticia. Mi hija está terminando su carrera, tiene 24 años y me dice que debo seguir apoyándola en su nueva carrera o hasta los 28 años. ¿Esto es así? Muchas gracias. Estimado, la pensión de alimento dura en nuestro país hasta los 21 años. Se puede extender hasta los 28, pero solo con la condición que sea para estudios de una primera carrera técnico o profesional. Terminada la carrera o cumplidos los 28, se termina la obligación de pagar alimentos. Y eso debe usted solicitarlo al mismo tribunal que ordenó pagar los alimentos, que termine, cese este pago de alimentos por el término del derecho del alimentado. Ya lo saben, si quiere ponerle término, espere que cumpla los 28 o termina su primera carrera, lo que suceda primero, y le solicita la autorización al juzgado de familia. Y ahora vamos con nuestra primera historia. Aurelia le pide explicaciones a su prima por una casa que dividió a toda la familia. Se abre la sesión. Muy buenas tardes. Buenas Señora Aurelia, ¿me explica cuál es su caso? Mi caso es por una herencia de mi padre. ¿Ya? ¿Solo su padre o su padre O y sea, madre? mi padre tiene 8 hermanos. Hay 2 que no están en la posición efectiva. Entonces la herencia es de sus abuelos. Claro, los 8 hermanos de mi padre están fallecidos. ¿Todos fallecidos? Todos fallecidos. ¿El único vivo es su padre? No, ninguno. Los 8. están todos. Todos Incluidos sus fallecidos. Ya. ¿Y todos tuvieron descendencia? Claro, Ya. O sea, siguen siendo 8 partes en esta herencia. claro, 8. Pero hay 2 que no están en la posición efectiva. ¿Y por qué? No se sabe por qué. No sabíamos por qué. ¿Y ellos lo saben? Ah, sí, aquí viene un representante. Mi padre, la mamá de mi padre, no estaba representada en la posición efectiva. María Ledesma. María Ledesma González. Y Elías Ledesma González. Y María Pedro Ledesma González, que son los hijos. María y Elías no figuran en la posesión de los Efectiva. abuelos de ustedes. Claro, Exactamente. De exactamente. sus abuelos y de sus bisabuelos, De parece. mi ¿no? abuelo, sí. Bisabuelos. Bisabuelo. Él es bisabuelo. Estamos hablando de la posesión efectiva de hace muchísimos años, ¿o no? Sí. Ya. Pero que no entendimos por qué, siendo 8 hijos, Solo hay 6. solo hay 6. Yo tengo... ¿Le puedo mostrar el papel que...? Sí, me lo puede traer. Sin mirar el papel y aventurándome a una respuesta. Ok. Por acá. Este es el certificado de nacimiento de don Miguel Ángel. Sí, ¿Y quién es Miguel Ángel? mi padre. Pero es la mamá de su padre la que no aparece en la posesión efectiva. Sí. La señora María Ledesma. Sí. ¿Y tiene el certificado de nacimiento de la señora María Ledesma? Sí lo tengo, pero No lo me piden trajo. ese papel. Ya. ¿Cómo se llamaban sus abuelos? Se llama Alejo Ledesma Madrid. Don Alejo Ledesma. ¿Y su abuela? ¿Se acuerdan, no? Y la abuela se llamaba Aurelia, el mismo nombre mío. Aurelia Aurelia, hoy me puse nerviosa. Aurelia González, ¿o no? González Sí, Farías. Farías. González Farías. No salen las fechas de nacimiento, pero esto es anterior al año 50, porque Sí. su padre nació en el año 51. Entonces yo debiera suponer que la señora Aurelia debe haber nacido por lo menos unos 20 años antes, ¿o no?
como del año 1930, por ahí debe ser la señora Aurelia y don Alejo. Ya. Lo que pasa es que lo que a uno le parece hoy día tan normal como ir al registro civil, inscribir un nacimiento o una defunción y que todo se haga vía sistemas computacionales y todo esté en línea, es relativamente nuevo en nuestro país, bastante nuevo. Entonces, antiguamente todos estos libros se llevaban a mano, eran escritos hacia manos. Entonces, bastaba con que se traspapelara un nombre o que se escribiera tardíamente o se escribiera mal algún apellido para que esto no aparezca relacionado. Y lo que hay que hacer en esos casos es hacer una investigación. O sea, hay que ir a buscar los libros donde se realizaron las inscripciones, ver esas inscripciones y finalmente pedir las ampliaciones de las posesiones efectivas para incorporar a aquellos herederos que no están incorporados en línea, como sucede hoy. Que hoy ocurra eso es muy poco probable. Yo diría que casi imposible. Porque hoy día todo está en línea. Todas las personas que han nacido desde hace 20 años a la fecha ya están incorporadas al sistema y uno aprieta un botoncito y sale la posesión efectiva con todos los herederos. Pero eso no ocurre con personas que pertenecen a generaciones muy antiguas como esto que es del año 30. ¿Cómo se dan cuenta que no aparecen en la posesión efectiva? ¿Quién y cuándo tramita la posesión efectiva? Nos dimos cuenta cuando sacamos el aprobó, no. Sí, lo espero. ¿Y ustedes a qué parte representan? La señora Patricia y la señora Ana. A mi papá. Juan Leder. Uno de los herederos. O sea, ¿ustedes son hermanas de la señora Aurelia? No. Primas. Es que los herederos son los padres de nosotras. El asunto es que son 8 hermanos, pero hay 6 en el testamento. Solo 6. Esos son los 6 que aparecen. No es que no haya posesión efectiva. El dominio vigente, ahí nos dimos cuenta que no están hechos. Sí. Con el certificado de dominio vigente. Ahí nos dimos cuenta que hay... Si en esta posesión efectiva hubo testamento, Es que la quiere decir que esa posesión... posesión efectiva se tramitó en tribunales. Sí, es que la posesión efectiva no estaban hechas. Pero la hicieron en algún momento. Ahora, no, recién ahora. Cuando mi papá fue el último que murió de los hermanos. Y ahí empezaron con el trámite. Todos los primos. Y cuando hicieron la posesión efectiva de los abuelos, de don Alejo y doña Aurelia, fue ahora recién. Todo se hizo Y recién. lo hicieron entonces en un tribunal. ¿Tienen la sentencia de ese tribunal? No, se hizo solo registro civil. Pero me dijo que hubo testamento. Sí, eso que se lo dicen a nosotros, que hay testamento, y nosotros no hemos visto ni un testamento. ¿Quién dijo que había testamento? O sea, ¿de dónde sacan ustedes esta información de que había testamento? ¿Cómo saben? Porque está el testamento, lo maneja una de las primas. Esto para nosotros nunca ha sido tema de pelea. Mi papá murió en septiembre del año pasado. Y cuando me murió mi papá, ellos aparecieron a la semana. Dice ella que no había tema de pelea, la reunión que se hacían allá, se hacían en la calle. El joven, en la casa de una de mis primas. Al principio se hacía en la casa de... este joven ¿Alguien tiene alguna idea de cuántos son en total todos los parientes que están vinculados con como esta situación? 60. No, somos 45. No, somos como 60 porque aparte hay primas muertas y entrarían sus hijos. Sí. Señora jueza, ¿puedo decirle algo? Dígame. Para hacerle un comentario respecto a mi padre, ya que acá en vida no está él, es como un homenaje que yo le rendí con harta pena, porque mi padre luchó mucho tiempo por gozar de su terreno que le habían dejado sus padres. Entonces nunca pudo él gozar de ese pedazo de tierra que le dejaron sus padres en vida a él. ¿Por qué razón? Porque cuando él quiso ir a hacerse una pieza en el terreno que le correspondía a él, Alejandra, que no pueda dejarme de mentirosa, lo sacó para afuera, pero viera usted los insultos, hasta de ladrón los ratos. Mi padre murió a los 91 años pensando que iba a tener un pedazo de tierra, nunca pudo lograrlo, nunca. Yo no quiero llorar porque... pero lo que ella hizo, mi padre hizo uno... Estaba excavando un hoyo para poder irse a vivir ahí. Era para parar una casa a ti. Y ella le dijo, ¿y qué hace aquí, tío? Le dijo, váyase para afuera. Le dijo, este terreno es mío. Cuando era el terreno de sus padres, ella era secundaria y mi padre era el terreno de él. Es que sabe que ellos entraron por el terreno de mi tía. Pero si ella dio la autorización. Son 3 terrenos que están divididos. No están divididos porque... Pero que hay 3 casas que están en este momento. No salen divisiones en los terrenos, solamente sale que en la herencia dejaron el terreno de 4.000 metros. Explicar de 4.000 metros. Y ellos entraron por el terreno de mi tía a hacer no casa dice ahí que de la está casa dividido. Ahí no dice que está dividido ni que se hacen que tenían que construir casas. Pero son los hermanos que vivieron toda una vida. Otra cosa, jueza. Mire, ahí hay una casa que ya se fue el arrendatario, así que está desocupadita.
Ella tiene otra propiedad, otra casa hecha ahí mismo en el terreno y la vida un matrimonio. Que tengo entendido que son los hijos de la Alejandra. Esa vivienda que está ahí está arrendada. Ellos dicen que no, como son entre hermanos. ¿Pero cómo va a estar arrendada si es está mi hijo? arrendada, Eso bueno, no pero es está cierto. dentro del terreno de los herederos. No, Entonces, pero por lo nosotros tanto, ¿Me puede traer los documentos que tiene la señora? nosotros ocupamos la parte que supuestamente le debe tocar a mi papá, que son como 600 metros. Mi padre murió pensando en tener su pedazo de tierra y nunca lo dejaste. Yo no sé por qué tan egoísmo. ¿Y tú ¿Por qué eres no viniste? egoísta? ¿Y ¿Por qué te portaste así? ¿Por qué no viniste? Habían primos que tuvieron que internarlo porque no tenían dónde vivir. Tú no dejas entrar a nadie. ¿Dónde Oye, hacíamos pero las reuniones después que la ¿cuál primo Margarita está dijo? internado? Perdón, la Margarita cuando dijo ya no se hacen más las reuniones en mi casa. ¿Dónde estábamos haciendo las reuniones? En la calle, en una canoa, en una sequía. Ahí vos estabas haciendo las reuniones. Pero a lo mejor ella te cerró la casa porque tú hacías mucho No me vengas con eso. Y, Yo no he hecho mira, ningún escándalo. Si y no, ahora no- se pueden dar cuenta que y tú si ni no, siquiera nadie existiría. ni siquiera estás informado Oye, bien. nadie habría ido Y a te lo- dejarnos las reuniones. Y te lo hemos explicado Nadie de todas habría las existido. maneras. Si yo hubiera sido conflictiva, nadie habría existido. Nadie habría existido. Porque yo la que fui... Yo en la que empecé con todo este tema. Yo lo dejo al ojo. Llevé el tasador, que lo saqué de aquí mismo, de este programa. Que no el año había pasado. para qué, todavía no Yo había vi que este llevar programa tasador. y saqué el tasador. Don Viviera, Cristian Barbieri. Y yo noté el número y lo llamé. Esteban de para Barbieri. tasar. Esteban de Barbieri. Sí, que siquiera para que no fuera, había- fue para una que plata fuera a tasar el perdida. terreno allá. Para que fuera a tasar el terreno. Así que no vengas con cosas No, porque que yo no tú- estoy mira, yo la no vengo a verdad- mentir, La yo no verdad vengo es que a tú no mentir. estás informada. Alejandra, yo no Tú no vengo a estás mentir. informada. Yo quiero que esto se arregle por la buena. Pero si eso estábamos haciendo, Y quiero Aurelia, que se- todo. Y entonces, ¿por qué no nos decían, abran el portón, salían en los autos para afuera y nosotros botábamos en el suelo Pero, ahí? oye, pero es que nosotros, ustedes qué iban cuando qué nosotros no estábamos Eso no se y hace, querían no se entrar puede a las hacer. No, casas porque tú cuando tengas las- auto, tú salías en el auto y yo ahí quedaba. Oye, yo qué no vivo vergüenza, ahí, qué yo no vivo ahí. vergüenza. Aurelia. No, es no me así. vengas a diga- decir que no, porque ¿por qué no digas salí para afuera, eso. Pati? Decía, y vengan a hacer las reuniones chiquillas aquí por último en una banca, sino que botar la sequía. No, ¿Cuántas veces gente con guagua? porque- La hermana del con porque guagua. tú No. llegabas y a mirar cómo estaba la cosa, ni siquiera llamabas a reuniones. Yo llamaba y me dije, la misma Patricia me dijo, no, yo no participo en las reuniones, me dijo. ¿Sí o no, Patricia? Déjame Sí, de porque- mentirosa. Porque se alteraban y decían cosas No, que no se no, deben. porque No ha sido tú- por mira, a ti te explicaban de todas las maneras y Mira, tú ¿por qué no- llegamos a y este tú no- acuerdo? Porque yo llegué a sacar toda esa Porque, documentación. y no era necesario llegar Yo a con la esto. ignorancia que tengo llegué, No era necesario. me comuniqué, tramité Mira, el tema de y que aunque fuera el te lo tasador. expliquen, ¿Ah? tú no lo vas a entender No, igual. Alejandra, no. Tú No lo acá vas a tú le hiciste entender mucho igual. daño a mi padre. Tú con mi padre murió pensando en su tierra Ay, y no se le fue pongas mi padre. color, tu papá y no está ni ahí. y eso es malo. No está ni ahí contigo. Vamos por partes. Punto 1. Su papá no pudo hacer uso de su sitio o de su propiedad por una razón bastante habitual aquí en Chile, que esperan que por el solo hecho de ser hijos de, son dueños de algo. Cuando una persona fallece, para transformarse en heredero de esa persona, es fundamental, es requisito esencial hacer la posesión efectiva. Si su padre no hizo la posesión efectiva, no puede demostrar que es heredero de ese territorio, de ese terreno. No puede, por tanto, ejercer ninguna acción de las que da el dominio, ninguna. Él es una persona extraña a ese terreno, por muy hijo que sea de los dueños originales del terreno. Porque legalmente la forma que yo tengo de demostrar esto es con la posesión efectiva. 1. ¿Por qué lo recalco? Lo explico. Porque en Chile la gente se toma tiempos infinitos para hacer la posesión efectiva y con ello corren un gran riesgo porque puede haber otra persona que no es hijo de, que no es heredero, que no tiene ninguna calidad ni relación de parentesco con ese terreno, pero puede finalmente, por el paso del tiempo, alegando la prescripción, hacerse dueña de ese terreno. Entonces es muy importante que no dejemos pasar el tiempo sin hacer estos trámites que parecen tan obvios. Hay que hacerlos, por muy obvios que sean. El primero, la posesión efectiva. Una vez que yo soy declarado heredero por la posesión efectiva, yo puedo ejercer todas las acciones para romper esa comunidad, porque cuando son varios herederos, ese terreno va a ser de todos los herederos. Segundo punto importante, que usted lo mencionó erróneamente. Cuando tenemos un terreno y hay varios herederos, ninguno de los herederos es dueño específicamente de un pedazo de ese terreno.
Ninguno. Aunque sea tan obvio como que el terreno sea de 1000 metros cuadrados y el reglamento diga que lo puedo dividir en 250, entonces yo diga, somos 4 herederos, 250 para cada uno. No, no es así. Eso lo sabemos. No es así. Entonces usted mal indica cuando dice construimos en los metros que a nosotros nos correspondían, que eran los 600. No, no sabemos cuánto le correspondía. No sabemos, aunque la operación aritmética mental diga que sí, dividiendo por no sé cuántito de 600. No se sabe. ¿Cómo lo sé? ¿Cuál es la única forma en que yo lo sé legalmente? Cuando se hace una partición y adjudicación. Cuando los herederos voluntariamente deciden partir este terreno común y adjudicarse los pedacitos de ese terreno a cada uno. Y eso hay que concordarlo con lo que permite subdividir la municipalidad del lugar donde está el terreno. O una segunda opción, cuando derivado de toda esta situación a un juicio arbitral, el juez árbitro produce a partir esta herencia en común y adjudicar en forma específica estos terrenos. En uno u otro caso, esas adjudicaciones deben inscribirse en el conservador de bienes raíces. Y una vez inscritas la adjudicación en el conservador de bienes raíces a nombre de una persona determinada, esa persona puede decir, yo soy dueña de tantos metros en ese terreno. Como eso no pasó con sus papás, usted no es dueña de esos 600 metros, ni de nada, y de todo. Y esa es la paradoja. Se es dueña de nada y de todo. Y la ley dice, se es dueña, usando la palabra bien ciútica, de una parte alicuota, porque es una parte imaginaria, no es de verdad, no es tangible. No sabemos de qué parte. Entonces, en cada centímetro de ese terreno están hoy las 60 personas que componen la cantidad de herederos que hay. ¿Se entiende? Si yo no soy dueño de ninguna parte determinada, no puedo disponer, no puedo vender, no puedo construir, no puedo hacer nada. Y si lo hago, tengo que tener presente que lo estoy haciendo bajo la premisa que eso me lo pueden quitar, lo puedo perder, se puede formar parte de este todo. Y que todos podrían tener derecho sobre esa cosa que yo estoy construyendo ahí. Tercera parte. Ustedes también señalaron. Este heredero vivió ahí toda una vida. El solo paso del tiempo no hace dueño a nadie de nada. ¿Uno puede llegar a adquirir por prescripción un terreno? Sí. Puede llegar a adquirirlo con el paso del tiempo. En general, todo el dominio se adquiere por prescripción. Hay que distinguir si una posesión inscrita o no inscrita, que es un tema bien complejo, pero yo empiezo a tener una posesión regular desde que inscribo en el conservador de bienes raíces. Desde que inscribí, transcurren 10 años y yo finalmente adquiero por prescripción. ¿Prescripción de qué? De las acciones que podrían tener otras personas para reclamar mejores derechos sobre ese terreno. Entonces, el que usted haya vivido, o su mamá, o sus tíos, durante muchos años ahí, no mejora el derecho de ellos respecto de los otros herederos. Siguen teniendo el mismo derecho. Y después, ustedes hablaron de un supuesto testamento. Pero, sin embargo, en la posesión efectiva que me traen, tramitada acá, no aparece mención a ese supuesto testamento. Es importante en eso apuntar a lo mejor que los testamentos en Chile son solemnes. Es decir, deben cumplir una serie de formalidades para poder ser válidos. Si un testamento yo lo dejo en un papelito de cuaderno, guardado con mi tía regalona, no es un testamento. Eso lo sabemos. Es que una de las hermanas mayores, de los primos mayores, maneja eso. No, si no hay testamento. Sí hay. Puede que ella lo maneje, puede que ella lo tenga, pero la posesión efectiva no hay testamento. No aparece ningún testamento. No hay. Y si no aparece en la posesión efectiva, no lo hay, porque además la posesión efectiva, yo ni siquiera logro mirar, pero es del 1900 y algo. Sí. 1900, creo que dice 1965. Sí. Si es de esa fecha hasta ahora, yo no puedo alegar nada en contra de esto. Ya prescribió cualquier acción de otras personas. Esto ya es una certeza. O sea, ya no se puede desvirtuar, corregir, anular, nada. Y esta posesión efectiva no nombra un testamento. No hay testamento. Pero si no hay testamento, se dispone de acuerdo a como dice la ley. Siendo todos hijos del mismo matrimonio, a todos les toca por partes iguales, salvo a los 2 hijos que no están incluidos
en esta posesión efectiva y que ya les expliqué cuál podría llegar a ser la razón. Ellos estaban, señora jueza, ellos estaban tramitando el tema de meterlos a la posesión efectiva a los dos que están afuera. Ya. Esta inscripción, que esta es una copia de la inscripción de dominio vigente de este terreno, es de enero del 2018. Lo más probable es que hoy, a mayo del 2018, siga siendo la misma. Muy difícilmente esto va a tener modificación. Entonces hoy día yo puedo concluir con toda certeza que este terreno del que ustedes me hablan, de 4.000 metros cuadrados, es de los herederos que aparecen en este documento. Pero para nosotros eso no está en discusión, sino nosotros lo hablamos con la Aurelia, nosotros estamos haciendo todo como tiene que ser ordenadamente. Todo sacar la posesión efectiva y después llevar, no sé, para hacer la subdivisión. Espera un segundito, porque aquí estamos hablando de la posesión efectiva de una persona, donde aparecen todos. Y todos los demás la están sacando, la de sus papás. Todos están en el mismo trámite. Ese es el paso siguiente. Que esto tienen que hacer una especie de árbol genealógico. Sí. Yo les recomiendo que sí o sí contraten un abogado, porque ahorrarse el abogado en situaciones como esta puede salir caro. Sí, nosotros siempre tratamos de enseñarle cómo hacer los trámites en la forma más económica para ustedes y ojalá directamente si se ahorran el honorario del abogado, aunque a mis colegas no les guste eso. Pero en estos casos tan complejos, hasta a los abogados nos cuesta entender estas situaciones. Ustedes se va a volver un imposible. Entonces, traten de buscar un abogado que por lo menos represente a varios de ustedes para que pueda realizar este trámite. Porque hay que hacer como una especie del árbol genealógico. Va a estar don Alejo y doña Aurelia, todos los hijos de ellos, y ahí van a ir tiqueando las posesiones efectivas de los 8 hijos. ¿Los 8 eran? No, 6. 8. De los 8 hijos fallecidos. Después, los herederos de esos 8 hijos están todos vivos o los que han fallecido también hay que tramitar las posesiones efectivas. Entonces vamos a terminar con una cantidad a lo menos de unas 15 posesiones efectivas en este caso. Sí, más o menos. Sí. Que es un trámite no menor. Después de eso, cuando sepamos cómo están representadas estas 8 partes, porque algunos van a actuar por transmisión y otras por representación de sus propios herederos, va a haber que empezar a hacer la partición. Si todo eso nosotros estamos todos dispuestos a hacerlo. Que ustedes vayan a hacer eso de común acuerdo, yo lo encontraría, o sea, si lo logran, cuénteme, porque yo no he visto ningún caso donde hayan 60 partes y logran hacer una partición de común acuerdo. De los que están ahí, todos quieren vender el terreno completo. Es que es lo más lógico. Sí. O sea, tratar de aquí, va a ser imposible que hagan una... Es que Patricia no está de acuerdo con ese tema. Va a ser imposible que ustedes logren subdividir, adjudicar... No queremos subdividir, jueza. Y realizar todo lo que corresponde para poder hacer esto en forma tranquila y legal. Sí. Legal. Como corresponde. Como corresponde. Entonces, obviamente, habiendo tantas partes, creo que la solución, la única solución, la única posible, es vender y dividir dineros, no terrenos. Sí, vender. Nosotros queremos, todos los que están participando en queremos nosotros vender. La opción que les dimos a ellos cuando se empezaron a hacer las reuniones, porque son 3 familias que están adelante, sabemos que no nos corresponde en ese lugar, pero el problema de ella es que ella dice que le toca atrás de nosotros. Ella dice que no le toca. Por eso ella demanda a Patricia. Porque pudo haber demandado al de al lado o al otro. Lo está escuchando. Lo que ella acaba de decir es que ella entiende que no le toca ninguna parte en específico y que entiende también que lo más sano es vender una todo. unidad. No, yo quiero vender todo. Pero es ella sola la que quiere vender. No, todos. Basta que uno quiera vender para que esto se tenga que vender. Sí. No, sí, eso también lo sé. Son demasiados. Sí, pues sé que son demasiados. Entonces, ¿para qué se Pero quieren? hay primos que no están ni ahí. Igual tienen derecho. No, sí sabemos que tienen derecho, pero ellos que no les interesa lo que pasa con el terreno porque nunca han vivido. Más complejo aún. Lo que le pasó a los papás. Más complejo aún porque para decidir qué hacer con este terreno tienen que firmar. Sí, pues, sí todos. sabemos eso. Y son muchos. Y si lo sabe, ¿por qué se quiere meter en ese zapato chino? Porque nosotros lo hemos tratado de hacer esto hace mucho tiempo. Lo hicieron los papás de nosotros y quedaron a mitad de camino. Mientras más generaciones pasan, es peor. Más imposible se vuelve a hacer algo. Por eso que me parece que lo está diciendo ella es lo más prudente. Este terreno hay que venderlo y entregarle a cada uno lo que corresponda. Sí, y si no pueden venderlo de común acuerdo, que yo creo que no van a poder, van a terminar en el juicio de partición. Y en el juicio de partición, la tasación que hizo el Instituto Inmobiliario de Chile, que usted fue, habla que este terreno tiene una tasación de
cerca de 200 millones de pesos. Dice 199.400 millones de pesos. Esto es el precio al que ustedes podrían venderlo de común acuerdo. Y dividir esto en 8 partes y de esas 8 partes en los herederos que correspondan. Claro, eso En cambio, si van a juicio de partición, este monto puede empezar a bajar considerablemente. Es más, podemos llegar a al triste momento de que esto termine en un remate por un valor menos de la mitad. Sí. Lo que no le conviene a nadie. Porque a eso hay que además sumarle las costas de los abogados y de la tramitación del juicio. Entonces, en el fondo, Aurelia se tiene que poner de acuerdo con todos sus primos. No, ya estamos todos de acuerdo en que se va a vender el usted terreno, vino sí, esa es la, esa es la- lo Usted único. también se tiene que poner de acuerdo con todos ellos, pues. Si es que quiere recibir algo. No, si nosotros nos da lo mismo, a nosotros no nos importa más la parte moral. Vivieron toda la vida los abuelos, los tíos. Oye, ¿y mi papá? ¿No pudo vivir ahí? Hay cosas que ¿Sabe? están... Yo he escuchado tantas veces ese argumento y me parece tan paradójico que la gente me diga, es que a mí me importa el lado emocional, sentimental. Que lo ejerzan sobre una cosa material. Es que en realidad allá no vale eso, los terrenos, allá se venden siempre. Usted Es muy chico. usted puede tener su apreciación personal, la que quiera. O sea, Esta no es una apreciación personal la que yo le leí, es una tasación realizada por un tasador que se dedica a hacer esta pega. Entonces, lo que usted piense que es su opinión personal, se la respeto. O sea, pero el evalúo fiscal no tiene nada que ver aquí. no tiene nada que ver. El avalúo fiscal puede ser igual al comercial, puede ser muy inferior al comercial, no representa en nada el valor comercial de algo. En nada. Fiscal. Hay avalúos fiscales que son de 700.000 pesos, 100.000 pesos, y los avalúos comerciales pueden ser 5 millones, 10 millones. Tiene nada que ver. Bueno, la verdad, nosotros vinimos porque ella quería que viniéramos, así que... No. Es que no depende de que yo le digo, ya, vendamos, pero no depende tampoco solo de mí. Yo creo que ella lo sabe y lo hemos conversado aquí. Sí. Pero así como su voluntad, expresar su voluntad sirve porque uno va avanzando. Si ya usted dice que sí, si la señora que la acompaña dice que sí, si 4 más dicen que sí, y así vamos avanzando, capaz que logremos el milagro, que los 60 digan que sí y se ahorren el abogado y se ahorren las costas procesales y no corran el riesgo de que esto sea vendido en 1/10 de lo que cuesta hoy día. Capaz. Sinceramente, lo dudo. Son muchos, demasiados. Yo me daría, señora Aurelia, un plazo prudente. Sí. No sé, 30 días. Ya. Sí, Y porque si en lo- 30 días no tiene la aceptación de todos los herederos, con los costos que implica, iniciaría el juicio de partición. Mire, Porque de lo- mientras más tiempo pase, más complejo es. de los 8 herederos, serían ellos los que no quieren vender, los únicos. Sí, porque están todos de acuerdo los demás. ¿Están todos de acuerdo de los herederos? Si yo tengo primos que viven al lado de mi casa y no están de acuerdo. De hecho, no se presenta la Todos reunión. sus primos representan a una persona. Sí. Pero que dice, Yo están todos de tengo acuerdo. prima, yo represento a mi tía, están de acuerdo. Y tengo hermanos que están de acuerdo. De hecho, yo creo que ni los hermanos de Aurelia están de acuerdo. Todos están de acuerdo, por algo firmaron y traje la posición efectiva de mi padre, ahí está. Es que es la posición efectiva hay que sacarla. Ellos, muchos quieren la repartición. No lo va a lograr, señora Aurelia. Vaya a juicio de partición. Aquí no hay opción. Lo malo del juicio de partición es que estos 2 hermanos que no figuran en la posesión efectiva van a quedar fuera de ella. A menos que ellos inicien un proceso judicial donde pidan la ampliación de esta posesión efectiva. Están haciendo la ampliación. Estamos haciendo la ampliación. Ah, maravilloso. Entonces, Sí. hagan la ampliación y después pasen a Ya partición tienen el directamente. tema bien avanzado ya. Están Insisto, yo nunca he visto, ojalá exista, nunca he visto un caso donde haya tantos herederos y logren hacer una disposición de este bien común de común acuerdo. Si Sí. ponerse de acuerdo entre 2 es difícil, imagínense lo difícil que puede ser poner de acuerdo a 60, aunque parezca obvia las razones por las cuales debieran estar de acuerdo. Así que yo lo siento, señora Aurelia. ¿A qué se refería, señora jueza? ¿A 30 días? A que usted se dé un plazo, porque usted, Ah, ya. usted tiene muchas más esperanzas de las que tengo yo frente a este tema. Usted cree que va a convencer a todos los herederos. Entonces que- empieza a llamarlos Sí, y están de pongas un acuerdo. plazo prudente. Si en 30 días los 60 herederos le dicen, sí, vendamos, firma un compromiso de que sí vamos a vender,
maravilloso, lo pone a la venta de común acuerdo y se ahorran todos los gastos que están asociados. Pero si en 30 días no ha logrado el acuerdo solo tiene 30, solo tiene 40, solo tiene 5, vaya al juicio de partición. Porque si no se va a pasar la vida peleando, discutiendo, sin poder disfrutar algo que es un buen monto, una buena suma, que les vendría súper bien a ustedes. Sí. Claro que sí, porque sacábamos la cuenta, entre mis 8 hermanos nos tocaban como 6 millones cada uno, me parece. No, pues mucho más. Mucho más. Mucho más. Le tocan 23 millones acá a su papá. A mi papá, y ahí sacamos la cuenta de los 8 hermanos. Además tienen 8 más. Sí. No, pues no. Es que nosotros lo estábamos viendo así, señora jueza. Mire. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Yo tengo 8. Y de ahí de O sea, todos son 8 en la familia. Sí. Y otros que son 12. Que le tocan como 3 millones. Igual, aunque te rías, igual es nuestra tierra de mi padre y... No, sí, yo no. Es por, Sí, por lo que vengo yo. Tu terreno lo vas a tener igual. Aunque sean 2 millones, 1 millón. Es algo que es de ellos. Es algo de mi padre, que su propia madre le dejó a mi padre. Mi padre murió a los 90 años pensando siempre en su tierra. Juicio de partición. No me queda otra, señora Aurelia, que rechazar su petición por imposibilidad de acuerdo con las otras partes. Así que le recomiendo que vaya directamente al juicio de partición y se cierra la sesión. Llegamos a un acuerdo de irnos a juicio de partición, que esa sería la última opción, que ya no queda otra. Me hubiera gustado, que se hubiera dicho todo así, no con juicio de partición, porque todo ahora se va a desvalorizar, porque si ellos no quieren, bueno. Para mí, esta experiencia de haber venido al canal a hablar con la señora Carmen Gloria, me orientó, me ayudó mucho. Muchas gracias por haberme acogido con mi problema. Y muy contenta de haber venido al canal, feliz. Cuando yo vi que empezó en el Canal 7, dije, ¡uy, qué lindo! Que le conté a todo el mundo, me llamaba por teléfono. ¿Te gustaría tener mayor movilidad articular? No sufras más. Toma Artrosome CD. Artrosome CD es más que un colágeno. Su fórmula premium, única en Chile, incorpora vitaminas C y D, las cuales promueven la producción de colágeno y mejora la absorción del calcio. Un producto con el respaldo y la calidad de Arama. Natural Products. Según el Ministerio de Desarrollo Social y el Senama, actualmente en Chile, más del 17% de la población son adultos mayores. De esa cifra, el 14,4% son dependientes de un cuidador, persona que en una mayoría es un familiar, el cual debe seguir meticulosamente las atenciones necesarias para el enfermo. Ahondaremos en este tema a través de la historia de Alejandra. Ser cuidador es una tarea que demanda esfuerzo, paciencia y sobre todo mucho cariño y entrega, porque implica abandonar la vida cotidiana para cuidar a otro. ¿Pero quién cuida del cuidador? Hoy conoceremos la historia de Alejandra y nos adentraremos en su vida a través de su amiga y vecina Emilia. Ella fue testigo de cómo de un momento a otro la vida de Alejandra cambió rotundamente. Tú conoces a Alejandra mucho antes de la etapa que está viviendo hoy, de mucho antes que su vida empezara a cambiar, ¿no? ¿Cuántos años que se conocen? Del 2005 más o menos, varios años. Hartos años. Sí. ¿Cómo era la vida en esa época de ella? Era totalmente diferente a como es ahora. La Ale era una mujer ejecutiva, una mujer trabajaba, trabajó en minera, tenía cargos súper importantes, cargos buenísimos. Siempre estaba, no sé, pues, vestida así, pero de punta en blanco, en reuniones con ejecutivos. Yo así la conocí. Era como muy... ¿Distante? Sí, mucho. ¿Sí? No se preocupaba más allá de las personas. ¿Qué pasó cuando ocurre este hecho que cambia su vida, que empieza a cambiar su vida, que es el accidente que tiene esta tía? Fue impactante porque le avisaron que no se veía la tía, no sé, por un día, 2 días, la vecina. Entonces llegaron, abrieron y la Feli estaba tirada en el piso. Esta tía era una persona mayor, ya tenía sus años. Sí, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero más de 80 y algo. ¿Y en ese minuto la primera decisión que se toma es internarla? Claro. ¿Llevarla a un hogar?
una casa. Primero llevarla a la clínica, donde hubo una operación, porque ella se fracturó su cadera. Con una avanzada edad, sin hijos, postrada, se sentía en la total soledad. Pero Alejandra le había hecho una promesa a su madre antes de morir: cuidar a su tía. Su primera opción fue llevarla a un hogar. Sin embargo, alcanzó a estar ahí solo un mes. Cuando se dio cuenta de lo mal cuidada que estaba, decidió llevarla a vivir a su casa. Fue un cambio tremendo porque, imagínate, tuvieron que su casa adaptarla. El comedor tuvieron que adaptarlo como pieza, hacer un dormitorio. Y mientras pasaba todo esto, Alejandra seguía trabajando. Sí, seguía en sus labores de ejecutiva. Y así pasó un año, donde Alejandra no podía ni dormir. Los cuidados de su tía le exigían estar pendiente día y noche. El cansancio empezó a notarse. Tuvo que dejar de lado sus escrúpulos y aprensiones. La situación la llevó a sufrir graves crisis de pánico que la obligaron a tomar una licencia. ¿Fue una época dura? Sí, difícil. Difícil porque no todo el mundo puede comprender el hecho de estar cuidando a una persona postrada, lo que implica el gasto físico, el gasto emocional, el cansancio. ¿Cuánto duró desde que vino la tía a vivir acá? Como 3 años, 3, 4 años. Sí. Y con el ritmo que tú me estás contando. Sí. ¿Nunca viste a Alejandra decir no puedo más o no quiero más? Sí, estuvo minutos así, pero gracias a Dios que fue poco. O sea, digamos, tiene una fortaleza esta mujer que yo no sé de dónde la saca. En las constantes visitas al hospital junto a su tía, Alejandra descubrió que muchas personas vivían situaciones similares. Un día, una enfermera la invitó a realizar la ruta de apoyo a cuidadores. Quedó atónita. Los cuidadores necesitaban también ser cuidados. Fue así como cambió su vida. ¿Cómo parte? ¿Cuál fue el pie de inicio? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar este nuevo camino? Me motivó el tema de ver tanta necesidad y ver la realidad de gente muy vulnerable. Lo que te impacta es esta solicitud o esta incorporación que te hacen en esta ruta de apoyo que hacía el hospital, ¿cierto? El consultorio. Ya, el consultorio. Sí, con Vanessa Cueva, ella me dijo: Ale, tú necesitas que me ayudes a contar tus testimonios con los otros cuidadores. Y ahí vi que los cuidadores estaban muy abandonados, estaban muy solos. ¿Te sentiste identificada con lo que...? Exacto, sí. ¿Qué es lo primero que empezaron a hacer? ¿A reunirse, a conversar? ¿Qué era lo que hacían? Lo primero que empezamos a hacer fue ir a las casas, a ver a los cuidadores, a los postrados. Y ahí me di cuenta que ellos nunca salían, los cuidadores. Estaban 24/7, entonces yo empecé a invitarlos a mi casa. ¿A tu propia casa? A mi propia casa, a tomar oncecitas. Empezamos con 1, con 2, después 5, 10. Dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, estar con la gente. Entonces ahí empezamos con un grupo, con 2 amigas, 3 amigas, con una podóloga, psicóloga. Y esto empezamos a crecer mucho. Ya ahora ya estamos abarcando casi a 400 personas. 400. Sí. Esto es inédito en Chile, ¿no? ¿Es la única persona que hace esto? Sí. Que por lo menos conocida en una organización. Exacto. Formalmente que nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de los postrados, el cariño, la contención, estar 24/7, ir a bañarlo, independiente de las condiciones que esté un postrado. Pero terminas enamorándote de eso, sí. Involucrándote de corazón con eso. Exactamente. ¿Qué pasó entre medio? Es que vi que el amor cura todo. Estar dedicándose 100% a una persona independiente, para mí es como estar con las personas, darle solución a las personas, eso me llena. Estar con el ser humano ahí, vivir el proceso con ellos, y eso te llena. Que un abuelito que te diga gracias, que gracias porque te estás preocupando de mí, eso te llena, eso no tiene precio. Pero hay la gente que no entiende ese tema. Muchas amigas, como antes era, me dicen: Ale, ¿cómo te dedicas ya a esto? Dedicaste todo, dejaste todo un trabajo totalmente distinto a dedicarte a esto. ¿Tú pensaste alguna vez antes de que estuvieras involucrada? ¿Antes de que pasara lo de tu tía? Nunca en mi vida, nada. El propósito, y ahí cuando circunstancia la vida dice tú estás con algo, un propósito o algo tiene que vivir y uno ve... Todo tiene finalmente alguna razón de ser. Exacto. ¿Qué quería tu mamá?
Mi mamá, ¿qué diría? Todo lo que pasó con este encargo, era un encargo bien puntual. Sí, estaría feliz. Y mira ahora. Estaría feliz, contenta, porque mi mamá siempre me enseñó a ser generosa, siempre ayudar, como que eso fue los legados que ella me dejó. Que siempre hay que mirar a las personas con amor y ser bondadosa, cariñosa. ¿Te sentiría orgullosa de estar ahí? Sí, feliz mi mamá, por supuesto, se sentiría orgullosa y que lata que no esté. Pero yo sé que me está mirando y eso, me emociona. Me emociona porque ella me dejó un legado. Y nunca pensé que iba a ser, porque yo de primera decía, esto va a ser un cacho. Pero para mí no fue un cacho, fue una elección, fue que uno puede hacer más cosas y ayudar al prójimo, que es lo más importante. Hasta ahora la iniciativa de Alejandra es solo dentro de la comuna de Puente Alto, pero sin duda es una necesidad y una realidad que se vive a lo largo y ancho de nuestro país. De corazón esperamos que se replique y que todos los cuidadores de Chile puedan también ser cuidados. ¿Sabían que el elixir de belleza ya está en Chile y se llama Beautip? Beautip ayuda a nutrir y fortalecer tu cabello, piel y uñas. Beautip contiene colágeno que favorece la elasticidad de la piel. Q10, un famoso anti-age y además los 3 antioxidantes más reconocidos. Beautip, diseñado para mujeres y adoptado por hombres. Un producto con el respaldo y la calidad de Arama, Natural Products. Hace más de 15 años, María Teresa se alejó de su marido e hijos. Hoy viene por una casa. Daniel asegura que ella solo vela por sus intereses. Se abre la sesión. Muy buenas tardes a los tres. Señora María Teresa, ¿me explica cuál es su caso? Yo he venido hasta acá porque es la única instancia que tengo para pedirle a mi ex esposo, con el cual estuve casada 15 años. Se obtuvo una propiedad durante el matrimonio y con el divorcio no se hizo la disolución de esta sociedad. ¿De cuándo obtuvo el divorcio? Estamos casi 15 años separados, pero divorciados legalmente hace como 5 años. Pero no se hizo la disolución de la sociedad conyugal. Quedó una casa, la cual en este minuto quiero que se venda esa propiedad, porque entre nuestros hijos se ha formado se puede decir una batalla campal entre ellos. ¿Por qué porque que uno la quiere ocupar, que el otro no la quiere ocupar, que déjamela a mí, que no, que... Entonces, yo prefiero que se venda esa propiedad y repartir entre 4 partes iguales, que son 3 entre mis 3 de nuestros hijos y yo. ¿Por qué? Si los hijos no les toca nada a esta casa. Porque es la única forma para que se acabe la pelea que hay entre ellos. La única forma cuando las personas no pueden llegar a un acuerdo de buena voluntad, en conversaciones entre las partes, la única forma es resolverlo legalmente. Y al aplicar la ley, sus hijos no tienen nada que tocar en esta historia. Lo que pasa es que yo a él muchas veces le propuse que la vendiéramos de en común acuerdo. Ya esta es la que creo que es sí, la de acuerdo. sexta. El punto, yo no lo estoy objetando, el que usted quiera venderlo, el que quiera disolver la sociedad conyugal. Lo que yo le estoy explicando es que sus hijos no les corresponde nada en esta historia. Yo se lo he explicado muchas veces a ellos, pero ellos a mí me dicen de que yo no tengo derecho porque fui yo la que me fui de la casa. Sí, tienen toda la razón. Yo me fui de la casa, pero él también tendría que explicar la razón que yo tuve para poder hacer abandono de la casa. Porque yo sí... historia. ¿Y qué pasó, don Daniel? ¿A qué se refiere la señora? Yo creo que ella tendría que ser más específica y decir cuál fue la gran culpa que tuve yo para que ella se fuera. Pero por lo que yo... De lo que estoy entendiendo, parece que este deseo, esta decisión de los hijos de que la madre le ceda parte de los derechos a ellos, tiene que ver con el abandono de ella. ¿Ella se fue de la casa, dice? Sí. ¿Sí? ¿Fue así? Sí. ¿Cuántos hijos tiene usted con ella? 3. 3 hijos. Sí. ¿Y qué edad tenía cuando la señora se fue de la casa? Natalie, que es la mayor, tenía 13 años. ¿Ya? Daniela, 12. Y Miguel tenía 9 años. ¿Y se quedaron con usted? Sí. Tocó en ese tiempo que yo estuve sin trabajo.
y estaban agregados a donde mi mamá. O sea, como que era, mi mamá vivía en Lota porque ella falleció. Y entre mi mami y mi hermana pudimos sacar a los hijos adelante. O sea, la señora se fue y desapareció. Desapareció por mucho tiempo. No, mentira, no fue así. No fue así. Yo me tuve que ir de la casa por violencia intrafamiliar y la primera vez que yo me fui de la casa, yo me arranqué con mis hijos de mi casa y me vine a Santiago. Como yo vi que vivíamos de allegado en la casa de una prima de él, yo decidí volver con mis hijos a mi casa de nuevo, porque yo consideraba de que yo no tenía por qué privar a mis hijos de tener donde estaban todas sus cosas. Estaban su cama, tenían su ropa, tenían todo en su casa. Y privarlos de eso, yo decidí de que prefería ser yo la que pasara, no sé, hambre de vivir de allegada o trabajar en lo que sea. Pero mis hijos jamás quedaron abandonados, porque ellos me prohibieron, cuando yo volví a Lota, ellos me prohibieron que yo viera a mis hijos. Yo le mandaba la ropa de colegio todos los años. Le mandaba ropa de colegio, le mandaba el uniforme y le mandaba, Daniel, no vengas a hacerte aquí la víctima. Y yo vine aquí a decir la verdad porque ahora ya no te tengo miedo. Yo no te tengo miedo. Ahora tú no me puedes amenazar que me vas a pegar, ni tampoco me puedes dar la bofetada que me dabas cada vez que tratábamos de hablar. Nunca Así que, te castigué, mujer, entiende. Por favor. Porque tú conociste a otra persona y aparte de esa persona, cuando estábamos juntos, tú me fuiste infiel muchas veces y eso te llevó, oye, sí, ¿para qué estás reconoce? Y yo nunca te castigué. Siempre creyó lo que los demás le decían, porque en nuestro matrimonio él jamás se hizo cargo de nuestro matrimonio. Aquí la que se hacía cargo de nuestro matrimonio era la mamá y la hermana. La hermana decidía lo que se compraba en nuestra casa, la hermana decidía si nos íbamos o no. Vivíamos en Coronel, ¿cómo iban a estar metiendo ellos? Estuvimos de allegado en la casa de tu mamá desde que nos casamos. La de ahora eras tú. ¿Cuántas veces yo te dejaba la plata para que pagara luz, agua? Nunca me pasó plata. ¿Sabes, señorita Carmen Gloria? Yo jamás, desde los 15 años que estuvimos casados, jamás yo vi la plata de él. Porque ¿con quién íbamos a comprar? Las compras del supermercado se hacían con la hermana de él. Yo trabajaba todo el día, antes de que quedara sin trabajo, trabajaba todo el día, salía oscuro. Y llegaba en la noche y le dejaba a ella el dinero para que pagara. Después le preguntaba, mentira. ¿Pagaste la luz, pagaste el agua? ¿Y dónde están los boletos? Según se les perdía. A mí hay algo que no me calza. Se le perdía. Usted dice que este caballero jamás se hizo cargo del matrimonio, que jamás, que vivían de allegados en la casa de la mamá y de la hermana y que eran ellos los que tomaban las decisiones del matrimonio. Dijo eso, señaló eso, ¿cierto? Sí. Pero poquito antes, 2 minutos antes, dijo que cuando se fue con sus hijos arrancando de una supuesta violencia, usted se dio cuenta que sus hijos en realidad en su casa tenían de todo, tenían comodidades y entonces ¿para qué iban a estar pasando miserias, andando de parte en parte? Sería mejor entonces devolverlos a la casa. Entonces no me queda claro si usted lo pasaba bien en la casa o lo pasaba mal. Segundo punto que no me queda claro, según usted no tenía ninguna comodidad, según usted este caballero nunca se preocupó de la casa, fue lo primero que dijo. Entonces, y después me dice que devuelve a los hijos a la casa en razón de las comodidades que habían en la casa. Entonces, como que de repente las comodidades aparecen y como que de repente desaparecen. Espéreme. Otro punto que no me calza nada es que si uno como mamá siente que los hijos están en un ambiente peligroso, tan peligroso, que eso me lleva a arrancar del lugar con mis hijos, ¿por qué yo después decidiría dejar a mis hijos en este ambiente peligroso y como quien dice salvarme sola? Yo me arranco, me voy y ustedes se quedan aquí con el torturador o el victimario. Tampoco lo que pasa es que él con los niños jamás fue violento. Él a los niños los protegía siempre. ¿Qué pasa con la gente que vivía en su casa? Porque usted dice que nunca vivieron solos, que siempre vivieron con su suegra, su cuñada. Con mi y que este caballero salía a trabajar, dice. Entonces, ¿en qué minuto pasaban estos episodios tan violentos y cómo nadie más los veía? Mi suegra lo vio, muchas veces lo vio, que incluso hasta ella me aconsejó que la próxima vez que él quisiera golpearme, yo también me defendiera. Mi mami nunca fue partidaria de eso, mujer. Oye. Es que tú no estabas ahí, Daniel. ¿Cómo si te estaba golpeando, ¿cómo te iba a decir mi mami eso? Señorita Carmen Gloria, última episodio de violencia intrafamiliar que tuvimos los dos,
Yo me defendí y yo le pegué con un palo que estaba a la orilla de la estufa. Le tiré el cabello porque él tenía el cabello largo, se lo dejaba crecer y le tomé el cabello y yo Nunca recuerdo yo que lo me haya golpeé. hecho eso. Sí. Oye, si estás inventando, ¿para qué No, viene a un no programa a estoy inventar inventando cosas? nada. ¿Para qué? No Si estoy aquí- inventando nada y tú lo sabes. Sabes perfectamente, tú sabes perfectamente de que tú te vas a hacer la víctima en todos lados y con quien sea. Mira, yo no Y eso tú lo pretendo sabes. ser víctima, si lo único que pretendo No, yo aquí tú decir lo la sabes, verdad. tú sabes perfectamente Y tú lo te que fuiste, hiciste, te tú fuiste de sabes la casa perfectamente. dejando Sí. a 3 niños que necesitaban más de ti, ¿Y que tú, donde y tú como las hijas- papá, qué es lo que fue lo que las hiciste? hijas Le diste la donde custodia a tu tenían hermana 13, porque tampoco 14. fuiste capaz de quedarte Señora con Margarita, ¿y ellos. usted quién es? Yo soy la hermana de ella. ¿Y qué viene a contarnos? No, yo solamente la vengo a acompañar porque yo a la Teresa la conocí ahora último, porque yo no sabía que tenía hermana. Yo fui adoptada. O sea, usted no tiene idea de esta historia. No tengo No, idea nunca de esta vivió- historia. No, ella a me él está tampoco acompañando. lo conozco. O sea, yo no so- sabe quién dice la verdad, no sabe nada. No. No, sí. Yo Vino a solamente- pasear. Yo solamente la vine a acompañar porque me pidió que la acompañara, nada más. ¿Y le ha gustado los estudios de TVN? ¿Ah? ¿Le ha gustado TVN acá? Sí, ya usted la sigo de ¿Le muchos gusta años. la escenografía, que es linda, cierto? Ya usted la sigo de muchos años. Ay, gracias. Sí. Gracias por venir a vernos, entonces. Y a la psicóloga también. ¿A Pamela? Sí. Sí. Ay, de una fan nuestra. Y yo fui... Muchas gracias, pues. Y yo fui la que le dije a la Tere, le dije, si queréis solucionar esto, Venga para acá. anda donde ella, le dije, y Usted es ella la te va a motivadora, solucionar. entonces. Porque ella muchas veces me dijo que la casa es el conflicto entre el caballero y los niños. ¿Y A qué los pasa, niños y qué tampoco... pasa si yo no le encuentro la razón a su hermana en esta historia? ¿Ya No no, sé, ya no me va a ahí- querer? ¿Ah? ¿Ya no me va a querer si no le encuentro la razón? No, porque se supone que usted estudió para ser abogada y usted sabe cómo son las cosas. Sabe quién miente y quién no miente. Quién se hace la víctima y quién no. Así es. Si yo fuera si yo hubiera estado en el pellejo de mi hermana, ¿Ya? téngalo por seguro que este caballero yo ya lo habría tenido en la China, sin nada. Si en fuera verdad pelota. lo que cuenta su hermana. Sí. Bueno, saben. Lamentablemente... Si fuera así... Don lamentablemente, Daniel señora- no vino solo tampoco. Vino con una de las protagonistas que sí debe saber harto porque vivió ahí, porque estaba ahí y porque el más chico tenía 9 años. Entonces, a esa edad uno ya se da cuenta de hartas cosas. Daniela, la hija de este matrimonio, está acá. Buenas tardes. Muy bienvenida, Daniela. Gracias por venir. Soy todo oídos. ¿Usted tenía 12 años? ¿12, Sí. 13 años? Ya. Casi 12 años cuando mi mamá se fue de la casa. ¿Qué había visto hasta ese minuto? ¿Se habían visto? No nos habíamos visto. ¿Hace cuánto tiempo? Mi mamá estuvo en Lota en mi casa hace aproximadamente un mes. Ah, ya, hace poquito. Sí, sí. ¿Qué recuerda de esa fecha? Lo que yo recuerdo es que mi mamá se fue, no por lo que ella dice, precisamente. Mi mamá se fue con otra pareja. Yo soy testigo de eso. Mi mamá, cuando se fue, nos fue a dejar a Lota, como era común que para las vacaciones de verano nos íbamos a la casa a Lota, donde mi abuelita. Y mis tías vivían todos mis primos. Entonces era algo normal. Y una tarde ella se fue a despedir de nosotros y se despidió llorando, pero en ese momento no nos dijo, mi hija, yo me voy a ir de la casa, no nos dijo nada. ¿Ustedes vieron alguna vez escenas de violencia? Yo no puedo mentir, yo jamás vi una escena de violencia. Mi papá no es un hombre violento. Mi papá es un hombre tranquilo. Sí habían discusiones como típicas de un matrimonio. Sobre todo cuando se produce un quiebre, hay discusiones fuertes, pero hubo agresiones físicas, cosas volar por la cabeza. Ni mis hermanos ni yo nunca fuimos testigos de agresión física. Mi papá no es un hombre violento, nunca lo fue. ¿Y el tema de la violencia alguna vez salió en las conversaciones de familia que su madre dijera, o su abuela comentara, o alguien comentara? No, mi abuelita, yo los años que viví con ella, sé que mi abuelita jamás hubiera permitido un acto de violencia. Porque si mi papá en algún momento hubiera sido violento con mi mamá, mi abuelita no lo hubiera permitido. ¿Y su madre se le había dicho esto que usted escuchó acá? No, yo ¿Alguna estaba vez? escuchando y me parece insólito que mi mamá diga esas cosas porque mi abuelita, con nosotros al menos, siempre fue protectora. Mi tía que nos crió también después que mi mamá se fue, ellos nos protegían
Y nunca fuimos testigos de violencia. Mi abuelita no lo hubiera permitido. ¿Y su madre las visitaba, las veía, compartía con ustedes después de que se fue de la casa? Después que se fue, estuvo desaparecida un buen tiempo. ¿Cuánto No sé si fueron meses o años, no sé. Pero la primera vez que se comunicó fue por teléfono. Y después vino un par de veces. Cuando yo salí de octavo fue la primera vez que la vi desde que se fue. O sea, había pasado más de un año. Más de un año, claro. Y ahí fue porque yo me licencié de octavo. Pero no la habíamos visto más de un año. Y comunicación por teléfono muy a lo lejos. ¿Y sigue con esa misma pareja? No. ¿Por qué? La ¿Qué pasó? relación duró aproximadamente unos 4 o 5 meses. Duró poquito más encima. Nomás. ¿Y por qué no resultó? Por cosas de él. Eso es mentira. ¿Y su madre las visitaba, las veía, compartía con ustedes después de que se fue de la casa? Después que se fue, estuvo desaparecida un buen tiempo. No sé si fueron meses o años, no sé. Pero la primera vez que se comunicó fue por teléfono. Y después vino un par de veces. Cuando yo salí de octavo fue la primera vez que la vi desde que se fue. O sea, había pasado más de un año. Más de un año, claro. Y ahí fue porque yo me licencié de octavo. Pero no la habíamos visto más de un año. Y comunicación por teléfono muy a lo lejos. ¿Y sigue con esa misma pareja? No. ¿Por qué? La ¿Qué pasó? relación duró aproximadamente unos 4 o 5 meses. Duró poquito más encima. ¿Y por qué no resultó? Por cosas de él. Eso es mentira. O sea, no se dio ni cuenta de lo que me dijo. Voy a pedirle a nuestro psicólogo Pamela Lagos que se suma a la conversación para que analicemos lo que me acaba de decir. Que usted ni siquiera se dio cuenta que me lo dijo. Un aforismo... ¿Usted se dio cuenta de lo que me dijo, no? ¿La señora? Sí, algo. Sí. Hay un aforismo legal que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Eso quiere decir que si la parte confiesa un acto, yo no tendría necesidad de probarlo. Evidentemente, ella acaba de confesar que el motivo por el cual se fue de la casa fue esta pareja con la que duró 4 meses. No se dio ni cuenta que me lo dijo. Pareja que a mí sí me contó, a mí la señora María Teresa me contó perfectamente la historia. Sí. Ella también relató acá que se va con sus hijos, se viene con sus hijos a Santiago por una semana a la casa de la prima de don Daniel. Regresa a Lota y el tiempo después se va coincidentemente a vivir con la pareja de la prima de don Daniel, que ahora era pareja de ella. O sea, la historia era antigua, ¿sí? Yo quiero decir algo. Mi mamá cuando se vino con nosotros a Santiago, se vino sin decirle nada a mi papá y ella ya era pareja del caballero. Es lo más probable. Está clara la razón de por qué se va. Ellos de acá de Santiago iban de vacaciones a la casa de mi abuelita y ahí se conocieron con el caballero. Sí, cuando pasó eso, yo realmente la sufrí porque echaba de menos a mis hijos. Estaba acostumbrado con ellos yo. Y lo busqué así, pero nunca me imaginé que ella se había abandonado la casa con los hijos. Y después ya tanto los hijos pedirle que querían verme y comunicarme, ahí ella me llamó diciendo dónde estaba acá en Santiago. Sí. Y yo vine acá a Santiago, me fui con ellos, lo fuimos los 4 prácticamente. Sí. Volvió. ¿Pero para qué me contó esa otra historia innecesaria? Ve que uno se da cuenta. Yo le dije, no me cuadra lo que me está diciendo. Está sintiendo, está aseverando la historia del caballero. Hace 5 o 7 minutos atrás, cuando comenzamos a hablar, usted dijo: yo me arranqué de la violencia a Santiago, llegué a Santiago, espéreme, y me dice esta fue la historia, y todos lo escuchamos aquí. Yo me arranqué de esta violencia, llegué a Santiago, cuando vi la miseria en Santiago, decidí sacrificarme, llevar a mis hijos de vuelta para que tuvieran sus cosas, mientras yo sufría hambre acá en Santiago. Y ahora el caballero cuenta que en realidad fue él el que las buscó porque echaba de menos a los hijos, que vino a hablar con usted y usted estuvo de acuerdo, más allá de quien llamó. La razón principal no era ni la miseria de Santiago, ni las cosas que echaban de menos, sino que simplemente fue una decisión acordada entre ustedes que los niños volvieran a la casa. ¿Era necesario esta telenovela mexicana? Y toda la historia tan terrible de violencia intrafamiliar, que no sabemos, puede haber existido. No obstante, hoy en día no hay indicios en ellos. No hay indicios en don Daniel de ser un hombre violento. Para nada. Tampoco está la actitud en la señora María Teresa de una mujer que haya sido violentada con don Daniel, que está enfrentándose a su agresor ahora. Pero a lo mejor existió. No obstante, el motivo por el que ellos se separan no es ese.
sino que tiene que ver simplemente con la señora María Teresa se enamora de este marido de la prima de don Daniel, se van a vivir juntos, esa relación no termina, no prospera, sin embargo ella sigue viviendo en Santiago y recuerda que ella viaja un par de veces a Lota, a Concepción, a ver a sus hijos y los veía antes de que ellos entraran al colegio. Sí. O sea, tampoco tenía un día con ellos, tampoco pasó tiempo con ellos durante la infancia de estos 3 jóvenes, de estos 3 niños. Esta mamá no estaba. Aparecía de vez en cuando, no sé cuántas veces al año, los veía a la entrada del colegio, les decía hola, y esa era la relación que tuvieron. No estamos hablando de una relación que se haya generado. Eso no es relación. No es relación. O sea, hay más relación con la señora que vende dulce afuera del colegio. En este caso, no era una relación. La relación se restablece cuando los niños ya son grandes, empiezan a estudiar y tengo entendido que la mayor se viene por un año a Santiago. Ahí aparece una relación un poco más cercana nuevamente. ¿No es así, señora María Teresa? Sí, y lo otro que ella siempre ella estuvo con puras mentiras cuando se vino. Le prometía a ella misma, le prometía que tal fecha iba a volver. Y ella, como estaba chica... ¿Sabes, señora María Teresa? Hay algo que a mí... Perdona que me interrumpa, a ver, que me quiere pegar con un tema. Hay algo que a mí me molesta mucho. Que es cuando de alguna manera ya a uno le toca verlo bien seguido en los tribunales o en causas como abogado. De alguna forma, no sé por qué se ha sentado la idea en nuestro país, entre las mujeres, que cuando la historia es terrible, terrible, como que justifico el quiebre de mi matrimonio, el término de mi matrimonio, el divorcio. Yo no necesito justificar a nadie un divorcio. Yo puedo decir, me quiero divorciar porque se me acabó el amor, porque no tengo ganas de estar contigo, porque me aburriste, porque chao, porque tengo otro, me enamoré de otro. Y nada es criticable. No es necesario inventar una historia terrible. Pero lo que sí es necesario es evitar inventar historias terribles. ¿Sabe por qué? Ni siquiera estoy, fíjese, pensando en que esto puede desvirtuarse después en la vida, en lo que pueden pensar sus hijos, o en lo que pueda pasar con su pareja, que es acusada a veces injustamente. Sino que si ustedes tomaran conciencia, si todas las mujeres tomáramos conciencia, que cada vez que inventamos una historia terrible, le hacemos un daño enorme, inconmensurable a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. ¿Y sabe por qué? Porque esto es tan común que finalmente las mujeres que de verdad son golpeadas, que de verdad están a veces en peligro de vida o muerte, llegan a denunciar y las miran con reticencia. Las miran como, ¿y esta vez será verdad o no? Y eso pasa por la enorme cantidad de veces que se mal usa esa información. Entonces, por favor, seamos cautos con esto. Le hacemos daño a las propias mujeres. Cuando hay una violencia real, alcemos la voz súper fuerte. Y yo la alzo, pero sin ningún miramiento. Y me paro y me bajo de acá y voy frente al caballero y todo. Pero no mal usemos ese recurso. No necesitamos usarlo. No necesitamos decirle a nadie que me quiero divorciar y punto. No necesitamos justificar nuestra decisión de falta de amor. Tampoco necesitamos, porque no existe, justificar una supuesta indemnización de perjuicio porque yo lo pasé mal y entonces por eso reclamo mi derecho. No. Busquemos otros recursos. Hay recursos mucho más loables, más justos, que hacen menos daño. Pero inventar actos de violencia le hacen mal a todos. Yo por lo menos yo no estoy inventando ninguna de esas cosas porque sí, él sabe perfectamente que existieron. Son inventos tuyos. Pero mire, señora, usted puede insistir con esto. Judicialmente yo tengo mis dudas enormes y le diría que casi un mar de dudas. Sus hijos que vivían con usted y que tenían edad suficiente para comprender lo que pasaba no recuerdan ningún acto de violencia. Su hermana, que está parada al lado suyo, jamás le escuchó decir esta historia. No hay ninguna denuncia al respecto. Su actitud no se condice con la de una mujer violentada que tiene rasgos psíquicos, psicológicos, que los especialistas detectan. Los rasgos los inventaron hace 2 días, señora. Son inevitables, aunque la ciencia no los conociera con nombre y apellido en esa época. Y el caballero tampoco tiene el perfil. O sea, todo indica que aquí no hay nada. Pamela. Es poco probable. A ver, para que lo entienda, señora María Teresa, nosotros no estamos diciendo que no es verdad, sino que estamos diciendo que no hay nada que nos pueda comprobar que sí lo fue. Que usted no tiene ni un rasgo. ¿Qué quiere decir que me gloria con eso? Que usted no es una mujer que se minimice frente a él. Que no se ve ningún indicio en usted, en su personalidad, de haber sido una mujer violentada. Todo lo contrario, sobre todo la razón por la que se va. Es muy poco probable, puede llegar a pasar,
es verdad que sí pasa. No obstante, una mujer que es violentada tiene tanto miedo que por lo general no entablan otra relación mientras están con la pareja, sino que la entablan después de que ya arrancaron y que ya logran esta nueva vida. Usted no. Usted viaja a Santiago, tenía una nueva pareja, entonces da la impresión que no fuese así. Y además hay ciertas inconsistencias en su relato. A mí la señora María Teresa me dijo que él se encargaba que siempre estuvieran solos cuando la violentaban, que nunca nadie lo había visto. No obstante, acá dijo que su suegra los había visto. Por lo tanto, también hay inconsistencia en las cosas que ella cuenta y en la forma en la que ella relata esta situación. ¿Cuál? Pero si dio dos versiones, ¿cuál fue así? Las dos cosas. No, él era violento. Oye, las nunca. dos, Daniel. A ver, señora, a ver, le digo cuáles son las dos versiones. Uno, usted dijo que el caballero siempre esperaba que su suegra no estuviera para pegarle. Que los niños no estuvieran. Su suegra dijo. Y mi suegra, y ella... después dijo que su suegra lo había visto. Sí. La última vez que él me pegó, sí te vio. Sí ¿Cuál te fue vio. la última vez? Cuando Nunca te peleamos pegué, en la oye. cocina y yo te pegué con el palo de la si hubiese sido estufa. violentada, hay como ella había relaciones con las vecinas y todo. O sea, todas las vecinas se sorprendieron porque que ella se hubiese ido y haber dejado a los niños porque no se veía. Y me decía, y no es por halagarme yo, pero las vecinas ahí se sorprendieron cómo podía haberme tocado a mí eso o haber pasado esos malos momentos. Y lo que iba a decir en delante, ella siempre con sus mentiras. Cuando se vino a Santiago, ella contaba los días con los dedos, esperando que volviera porque ella le había prometido que iba a volver. Pasaban los días, y ella seguía contando y nunca llegaba a la mamá. Ahora... Fueron años que siempre inventó. Claro, sí, pero tú le contabas a los niños, cuando yo iba a Lota a verlo y ustedes me seguían para que no los viera. ¿Le contaste eso? Yo no puedo decir ¿Le contaste que eso? ¿Le contaste cuando estábamos en la casa de la Cheli y tú me tiraste del cabello hacia atrás para que no estuviera con ellos? Oye, ¿Le contaste eso? ¿Le contaste el si episodio? nunca te pegué, son Mira, inventos tuyos. ¿Quieres que le diga el episodio de cuando volvimos a la casa, lo que pasó durante la puede noche decir cuando cualquier estábamos cosa, durmiendo? pero todo es mentira. Bueno, puede inventar dejemos cualquier lo cosa, que es pero mentira. mentira. Dejemos lo Yo que como les digo, Tiene un yo no tema vine ella aquí. con la violencia. Todo lo relaciona como que le pararon a golpes o el empujón y todos los recuerdos están relacionados con algo violento. Con algo violento, pero ojo, que siempre justifican alguna falta en ella. Siempre justifican no haber visto a los hijos, siempre justifican haberse ido. El no haber podido encontrarlo, no haberse acercado. Cada una de las faltas tiene una justificación en lo mismo. Sí. Insisto, yo no puedo decir eso, pero sí podemos ver algo, sí podemos ver la preocupación por los hijos. Dentro de las habilidades parentales, que siempre la gente habla de las habilidades parentales, está la capacidad de planificar mi vida con los hijos, de cuestionarme, ¿lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal? La señora María Teresa cree que ella lo hizo muy bien. Y me lo dice. Yo los iba a ver, los veía en la salida al colegio y por eso yo fui buena mamá con ellos. No, nunca fue eso. Don Daniel, que estuvo con ellos todo el tiempo, se cuestiona todo. Su frase textual, si me permite, don Daniel, es: yo no sé si fue un buen papá. Me costó relacionarme con el menor. Y disculpe que lo cuente, porque es solo para que la gente en la casa vea lo sincero del relato, lo normal, lo natural, lo de papá. Lo que pasa es que mi hijo es Rastafari, me decía él, y a mí me costó entenderlo, y yo quería que él no fuera así, quería que él fuera más ordenado. Pero ahora ya conversamos un poco más, pero a mí me ha costado hablar con él. Eso suena a papá. Eso suena a un papá que se cuestiona, que se preocupa, que está en el día a día, que tiene conflictos con los hijos y que ve la forma de solucionarlo y que se critica a sí mismo porque quiere ser un buen papá. Una mamá que no se critica, que encuentra que lo hizo regio, porque a ella no la dejaron estar, entonces el tiempo que pudo estar, estuvo, iba al colegio y con eso basta. Habla de una falta de autocrítica, de preocupación y también de cariño. Súper importante. Cuando uno quiere a alguien, uno se lo cuestiona todo. Y te duele la distancia, sea por la razón que sea. Y cuesta mantenerla. Se busca. En este caso no hay mucho. E incluso la razón de por qué están acá. El gran tema acá, si los puedo llevar de vuelta a eso, es que la señora María Teresa quiere que se venda esta casa. Casa en donde vive el hijo menor. La razón por la que don Daniel no quiere que se venda es porque su hijo menor vive ahí. ¿Y cuáles son estos hijos que ella dice que se pelean en la casa? No, eso es lo que no entendemos, guerra campal. Eso para mí significa con palos, con piedras y todo. Según María Teresa sería Daniela con su hermano menor que discuten por la casa.
Sí, tenemos bueno, acá la protagonista. Yo reconozco que con mis hermanos no tenemos una buena relación, pero no por eso yo no voy a ir a pelear con mi hermano por la casa. La casa... Es que, mire, lo que pasa es que el año pasado mi mamá se acercó a mí porque yo tuve un conflicto familiar. Me separé de mi marido y por eso ella se acercó con la intención de ayudar, de apoyarme, pero a la vez su versión principal era que ella quería vender la casa para ayudarme a mí. Que eso era lo que ella pretendía, o sea, que se vendiera la casa y que la plata se repartiera, su parte de la casa se repartiera entre nosotros tres. Cosa que nunca después lo confirmó. La parte de ella. Sí. No es lo que ella dice ahora. Cuando ella habló conmigo, también nuevamente no concuerda lo que habla conmigo afuera y con lo que dijo acá. Cuando ella habló conmigo, ella me habló de una cifra exacta de dinero. Si me permite, me habló de 12 millones. Y me dice que ella quería venderlo, repartirle 500.000 pesos a cada uno de sus hijos y con el resto comprarse una casa. Acá cambia la versión y dice que quiere repartirlo entre ella y sus 3 hijos en partes iguales, dejando a don Daniel afuera. Por lo tanto, yo creo que acá algo falta en esta historia. Hay mucho cambio en cuál es el motivo real de por qué quiere vender esta casa. Quiere plata. Es que mi mamá es así. Yo le tengo cariño igual, pero ella se cree sus propias mentiras. Porque a mí no me consta eso de que ella dice que ella iba al colegio, no le permitían vernos. A mí no me consta. Nunca la vi a la salida del colegio. ¿Eso nunca pasó? Nunca pasó. O sea, a mí no me consta. Si ella lo dice, nunca fue. no Sí, sé. tarde, Pero nunca, ¿cómo iba a andar siempre en el colegio? no me consta. O sea, de Santiago viajar solo para vernos un rato en la mañana, como entrábamos al colegio, a mí no me consta. Se desapareció más de un año y volvió cuando yo me licencié de octavo y después dejamos de verla mucho tiempo. Sí, se desaparecía por años, así, 2 o 3 años, de repente pegaba una llamada, de repente... como él dice, o por de- o años. de repente- ¿Usted cree que mi hija mayor se habría ido a vivir conmigo? Pero eso pasó cuando la Claro, Natalie tenía estaba 18 mayor, años. ya usted era mayor de El edad. Migue también ha estado en la calle. Sí, pero ya estuvo. mayor de edad, Sí, los ya. tres tuvimos- Fue lo que claro. ellos dijeron, que cuando ya eran más grandes, Claro. cuando ellos ya eran Lo mayor de edad, necesitábamos. Sí. tuvieron una relación con usted y tienen hoy una relación relativamente nueva con usted. Eso lo dijeron. Claro, pero ya mayores, Que, ya mire, yo no posiblemente podría yo meterme no ahí. sepa, a lo mejor no tengo la suficiente educación ni la suficiente formación No tiene nada para que ver con eso. explicarme, No. pero yo tampoco prácticamente nunca le es eso. inculqué, yo Eso nunca no tiene le- que ver con educación, tiene que ver con hablar español. Y aquí todos hablamos español. Es Yo bien nunca- clarito, y cualquiera puede decir, aunque no sepa ni leer ni escribir, puede decir si estuvo o no estuvo en tal parte o en tal fecha. Pero lo que le decía, si ellos dicen que es mentira, dejémoslo que es mentira porque para él es mentira. No, no se trata de dejarlo, y no que- estoy hablando mentira, de él. claro. Usted dice que veía a sus hijos casi que escondidas. Sus hijos Sí, no los recuerdan veía, haberla visto los nunca. veía. A la Natalie cuando iba a paseo y había que ir a dejarle alguna... me pedía, mamá, voy a ir de paseo, ¿me podís venir a dejar un bikini, una Oye, cámara nunca te pidió fotográfica? eso. ¿Cómo Sí, que era mi no, hermana la Daniel? que se encargaba de eso. Siempre fue mi hermana, me decía a mí, Mire, por ahí a le ellos hacíamos la- siempre para le dijeron que ella los tuviera regalos sus de cosas. Navidad eran del viejito Pascuero. Mentira. Los regalos que Nunca llegaban fue. a la... Mentira. Sí, nunca. Nosotros incluso... A ver, le nómbreme un regalo insistíamos- importante que usted le haya comprado a su hija Daniela. Cuando ella pedía bikini. No, uno. No me dé así genérico, así, ropa, poleras. No, un regalo, porque siempre en la historia de los niños hay como un regalo importante. No sé, la primera vez que me regalaron la muñeca o el oso o el camión de no sé qué. Uno, que le haya hecho a su hija Daniela, que su hija Daniela pueda recordar. Polera. No, ya. Pero Le que acabo de por lo decir lo general- genérico, algo de un detalle. Específico. La muñeca que tenía el pelo rojo, Sí, nunca fue. no sé, que pero nunca déjala ver que sea... Si esto es real, No, si es esto es que verdad, algo como ella especi- dice, algo va a recordar. Algo específico, no, porque siempre le mandaba ropa. Qué conveniente. Una polera bonita que le haya comprado alguna vez con algún monito específico. La ropa que le mandaba a veces ni siquiera le quedaba. Tampoco se acuerda. No. Se ha comprado cualquier cosa, entonces a lo mejor. No, no es que le comprara es que uno se cualquier acuerda cosa. de algunos regalos de los hijos. Uno se acuerda Es que no sé, uno siempre el elegía chalequito amarillo. una polera verde, una polera rosada. Ya, no, eh, eso no es festivo. No. Se nota tanto cuando Pero- uno está ocupando la memoria y está Yo creo que recordando, lo está más cuando ocupando la está creando. imaginación. Cuando uno recuerda, qué importante eso, las personas, la memoria de los seres humanos funciona en imágenes, no en lenguaje. Sí. Nosotros recordamos en imágenes, recordamos en fotos. Por lo tanto, cuando uno recuerda, lo primero que recuerda son características físicas. La polera
morada, que tenía una línea roja y tenía una mariposita en la esquina. Eso es un recuerdo. Cuando uno recuerda en genérico, poleras, traje baños, cosas, por lo general, más que recuerdo, es desde la cabeza y es desde el crear algo, el desde tratar de dar una respuesta, más que un recuerdo real. Lo más caro que ella nos envió una vez, cuando íbamos a entrar al colegio, fueron zapatos de colegio. Fue lo más caro que nos envió. Eso es un recuerdo. Y cuando le pedíamos plata, de repente, ella mandaba 10.000 pesos. Y no teníamos que repartir entre los tres los 10.000 pesos. No pasa esto por las cantidades, porque podría haber enviado a lo mejor un paquete de regalos. Pero era porque nosotros lo pedíamos, no porque ella le naciera. Nunca tampoco se dignó de el grado de compromiso. Y hablar de esto no tiene por objeto crucificarla públicamente. Tiene por objeto, señora, que se empiece a dar cuenta de lo que está haciendo. Esto no le hace bien a usted. Para nada. Porque sus hijos, usted no le va a implantar recuerdos. No porque usted quiera contar una historia que usted tiene en su cabeza, sus hijos se van a convencer que esa historia es real. Aquí lo único que a sus hijos les armó una historia con usted es la experiencia de vida que tiene con usted. Y usted no ha asumido que esa experiencia de vida ha sido lejana, poco preocupada, que usted ha cumplido con una cercanía de un pariente lejano con suerte. Pero mamá de sus hijos no ha sido. Y lo peor de eso es que usted no lo ha asumido. Porque podría haberlo asumido, tener su mea culpa y rearmar una relación con sus hijos a partir de ahora que son mayores de edad y ellos la buscaron. Pero no está siendo así. Pero el mea culpa yo lo he hecho en persona con Daniela. Me da lo mismo, si lo hace con ella, maravilloso, pero si lo hace quiere decir que su hija hoy día tendría sana esta historia y no es así. Así que a lo mejor tiene que ponerle un poquito más de ahínco en ese punto. Porque Pamela, yo por lo menos personalmente con ella yo lo he tenido. A veces cuando uno quiere algo, busca excusas. Hay un concepto en psicología que se llama deseabilidad social. Todos queremos parecer bien socialmente, quedar bien, quedar mejor de lo que realmente somos. A veces cuando la gente quiere algo, se agarra de esta deseabilidad social, como por ejemplo, decir que quiere vender la casa para que los hijos dejen de pelear. Creo que es más fácil y más directo decir las intenciones reales de uno. Si uno quiere vender algo, va y lo hace. Buscar una excusa deseable socialmente no es más que eso, una excusa. Ya. Muchas gracias. Ya, o sea, problema entre los hijos no hay. En algún minuto, la señora María Teresa le sugirió a su hija Daniela que su parte usted se la quería ceder a sus 3 hijos. Sí. ¿Mantiene eso? Sí, lo mantengo. Entonces lo que vamos a hacer, y lo que corresponde hacer, en realidad, es una cesión de derechos. Usted va a ceder los derechos que tiene en su casa a su hija Daniela y a sus otros 2 hijos. Una escritura para cada uno o una sola escritura donde usted le cede en partes iguales a sus 3 hijos. Y con eso, sus 3 hijos quedan inscritos, esto en el conservador de bienes raíces, pasan a ser dueños de esta propiedad. Y ellos deciden en qué minuto, como dueños, la quieren vender, la quieren arrendar o la quieren regalar. ¿Le parece? Pero con las 4 partes iguales. Por 4 partes iguales. ¿Por qué 4? Si tiene 3 hijos. Sí, pues se vende la casa, o sea, se vende la propiedad. No, ellos deciden cuándo la venden. O sea, yo no puedo decirle a usted, mire señora María Teresa, yo le regalo mi vaso, pero tiene que venderlo mañana. No, eso por ley está prohibido además. Yo se lo puedo vender a usted. Ningún problema. Pero usted, dueña y soberana de ese objeto que yo le vendí, decide mañana si lo vende, lo regala, lo dona, lo hereda o qué hace. Entonces, usted me dijo, le pregunté, si usted confirmaba que quería cederle sus derechos a sus 3 hijos. Usted me dijo que sí. La forma de cederle esos derechos a sus 3 hijos es a través de un contrato de cesión de derechos. Y con eso sus hijos pasan a ocupar el lugar suyo en esta casa. Y ellos decidirán en el futuro lo que harán con la casa, como dueños nuevos de la casa. A lo mejor no me supe explicar, pero yo lo que trato de decir de que la casa se venda y se reparte el precio de la casa en 4 partes, 3 ellos y yo. Es que eso no se puede hacer. En 4 partes iguales, que toquen ellos ¿Y los su marido? 3 y yo. ¿Y su marido? Pero si él va a tener su 50%. Pero eso, ese 50% es sobre la casa, pues, señora. No es del aire. Entonces la casa no se reparte. Pero si él decidirá lo que se hace con su 50%. El 50% mío, repartirlo entre los 3 y yo. ¿Y si sus 3 hijos no quieren vender la casa?
Pero si usted misma explicó en delante de que ellos no tenían nada que ver porque era parte del matrimonio. Pero usted los está metiendo en este baile. Yo les dije hace rato que no. Es que usted pasó, desde que le voy a regalar mi parte a mis 3 hijos, que le expliqué cómo, y ahora dice que no se las va a regalar, ahora dice que les va a repartir su parte entre sus 3 hijos y usted. Entre los 3 y yo. Y eso puede hacer haciendo una cesión de derecho en favor de sus hijos, porque las palabras se las lleva el viento. Si usted dice, vendamos la casa, y yo cuando reciba la plata la reparto en 4, eso no... Nadie se lo puede exigir porque sus hijos no tienen derecho sobre esa casa. Ya, entonces la quiero vender. Ya. Entonces, como sus hijos, si la contraparte no la quiere vender, va a tener que iniciar un juicio de partición. Que lo que pasa es que acá lo que pretendíamos es que ella le entregara la casa a mi papá. No lo va a hacer, no la está escuchando. Porque... Esta señora, honestamente, sinceramente y sin palabras de buena crianza, lo que quiere es la casa. Y ojalá la casa completa. Y le aseguro que una vez que la venda no le va a dar un peso a ninguno de los 3 hijos porque no le han importado nada a los hijos durante tanta vida. Yo la casa no la pienso vender hasta que el hijo salga. Le acabo de decir que no. Se decide después, cuando nosotros decidamos, estemos los 3 de acuerdo en venderla. Pero es que... Si ella quiere venderla, que inicie un juicio de partición, que contrate un abogado y que pague por eso. Usted quédese tranquilo hasta que le llegue esa demanda. Mientras no le llegue esa demanda y mientras no termine ese juicio de partición, viva tranquilo en esa casa. Efectivamente, lamentablemente, en el juicio de divorcio su abogado debe haber pedido compensación económica. Porque si su abogado hubiera pedido compensación económica, cualquier tribunal se lo hubiera otorgado. Porque esta señora no cuida a los hijos, no vivió por los hijos, no trabajó por los hijos, ni nada de eso. Y si a eso viniste, a llegar a un acuerdo, a solucionar esto acá. Cuando yo le mandé, le hice la sesión. Sí, mira, si lo más fácil que tenés que hacer le hice la sesión de derecho a él. ¿Qué fue lo que hizo tu papá? ¿Qué fue lo que hizo tu papá? Me dijo, no, yo no quiero vender, me dijo. Sí, lo más grave. Yo hice la renuncia a los gananciales, le mandé los papeles y quién no la quiso ir a inscribir, señorita Carmen Gloria Arroyo. Si la casa estuvo tan mala, la Daniela la arregló. Ahora que la casa está en condiciones... A ver, ¿tiene una renuncia de gananciales? Yo hice una renuncia a los gananciales. ¿Dónde está esa renuncia de gananciales? Nunca la hizo. Según ella, quería devolverme los casi 2 millones de pesos que yo invertí. Y para eso quiero vender la casa. Pero... Yo no le estoy mintiendo. Si él dice que sí, que pero yo miento, miento, es muy fácil. Si usted quiere vender la casa para regalársela a sus hijos, le acabo de decir 3 veces, haga un contrato de cesión de derecho en favor de sus hijos. Mami. Y ahí el problema pasa a ser de sus hijos. Pero si tú viniste a llegar a un acuerdo aquí. Por eso, Daniela. Pero tú viste cuando yo le hice la renuncia a los gananciales. Hágala de nuevo, pues. ¿Qué renuncia? Está ella ante notario y hace años si y se lo dijo. Nunca me has dicho, oye. Cuando hablé contigo... Si estás dentro notario, que la haga de nuevo. A mí no me ha llegado ni una notificación, nada. Daniela, si dice que la hizo, si está de acuerdo con que la hizo, la volvemos a hacer, ningún problema, se la hacemos gratis. Estaba es que, señorita Carmen Gloria, no sé si esto nos va a afectar a nosotros, porque nosotros por ninguno eso, de los tres tenemos casa. Por eso, escuche. Si ella dice, se la va a arrancar. No. Si dice que hizo la renuncia, que la haga de nuevo. Y nos va a perjudicar después para obtener un subsidio. A ver, yo lo sé. Yo hubiera dejado la casa a nombre de su papá porque se lo merece y a nombre de ustedes. Sí. Pero esta señora no tiene ni un interés. Entonces, ustedes siguen tratando de caer en el juego de ella. Son mentiras tras mentiras tras mentiras. No, es que ya enreo y enreo y enreo. Y lo que va a hacer, va a querer vender la casa y quedarse con la plata. Y quedarse con toda la plata. Sabemos. Sí, eso entonces, es lo que quería que no caiga en el juego. O sea, si ella le quiere ceder los derechos a usted, llévela al notario que firme ahí que le ceda a usted. Si le quiere ceder los derechos a los 3, vayan los 3 y firmen ante notario. No lo va a hacer y esto va a ser un cuento de nunca acabar. No lo va a hacer. Y entonces, como no tenemos otra opción, porque la ley efectivamente dice que esta casa es de la sociedad conyugal, terminado el matrimonio, corresponde a la mitad a ella y la mitad a él, va en algún minuto a tener que disolverse eso. Que lo haga ella, por lo menos que le cueste trámites y dineros y contratar a un abogado y finalmente a lo mejor logramos a que el caballero se quede con el 50% de la casa. Pero va a tener que hacer todo un trámite largo. Y yo creo que con lo negligente que ha sido con los hijos, no va a ser muy diligente con una casa, espero. Y eso les daba tiempo a ustedes. Y la intención de ella también es dejar la casa para poder ella volver a postular un subsidio y comprarse casa. Claro, y va a comprar. Sí. Va a tener casa de nuevo. Quédense tranquilos. Vivan tranquilos hasta que ella inicie la demanda. Ella no tiene derecho a entrar a la casa, no puede venderla si un juez no lo ha autorizado, se van a enterar si es que ella interpone alguna acción. Entre tanto, no hay nada más que hacer, así que deje el tema ahí. Mire, una consulta, si ella quiere vender la casa y yo no firmo... No la puede vender. No puede vender. No puede vender. ¿Ponga abogado? No, va a tener que iniciar un juicio.
Ya. El abogado tampoco lo puede obligar a usted a vender. Ah, ya. Porque yo tampoco pienso de vender mientras mi hijo no tenga su casa. Ojalá que sea así, caballero. Que le vaya muy bien y se cierra la sesión. Vamos a tener que esperar y quedar No, en tranquilos. todo caso, el juicio acá estuvo todo bueno y todo, pero fue ella la negativa, en este caso María Teresa, que ella fue la negativa en todo, pero el juicio y la resolución, bueno, estuvo buena también porque a lo mejor yo esperaba lo otro, que se diera a ella el 50% propio de ella para repartirle directamente a ella, porque yo no tengo objeción de si el 50%, si ella hubiese dicho para ellos, yo no había tenido ningún problema. Pero tampoco es lo que se dio. ¿Cómo te mantienes?